Fue a ese rincón olvidado para desaparecer, pero ahora es el rincón el que está a punto de tragársela. La pared todavía huele a humo. Los 5 niños están temblando juntos en la oscuridad, y Valeria, la viuda, no puede ni respirar del miedo, porque allá, en la curva del camino, Ernesto Salazar los mira sin pestañear, como quien ya decidió el final. Camila aprieta esa lata oxidada contra el pecho. Sabe que adentro están los papeles que pueden salvarlos, o condenarlos a todos, porque si Ernesto descubre lo que ella encontró enterrado, no va a venir a cobrar una deuda, va a venir a borrar personas. Y cuando él dé el siguiente paso, ¿quién va a sobrevivir para contar la verdad? Camila Rodríguez llegó a ese rincón olvidado como quien se baja del mundo. No venía huyendo de alguien con nombre y apellido, sino de una sensación pegajosa que se le había metido en la piel, la de no valer nada. En la ciudad la habían mirado sin verla, la habían usado sin cuidarla, y cuando todo se vino abajo, nadie preguntó si seguía respirando. Por eso tomó la mochila vieja, contó las monedas una por una y se subió al último bus que todavía aceptaba efectivo. Bajó donde el camino dejaba de ser camino y empezaba a ser polvo. El caserío no tenía cartel. Eran unas cuantas casas de madera desparramadas entre cerros bajos y maizales flacos, como si el lugar mismo estuviera cansado de existir. El viento soplaba lento, levantando olor a tierra húmeda y a gallinero. Camila respiró hondo. Allí, pensó, nadie iba a saber quién era ni qué había perdido. Allí podría dormir sin explicarse. Caminó con la mochila colgándole de un hombro, el cuerpo doblado por el cansancio y algo más pesado que no se ve, la vergüenza. En la ciudad había dejado un trabajo mal pagado, una relación rota a golpes de silencio, y una traición que la hizo sentirse sucia, como si todo fuera culpa suya. Nadie la despidió, nadie la buscó, y esa ausencia de preguntas fue lo que más le dolió. En el caserío, las pocas personas que cruzó la miraron de reojo. No hostilidad, no curiosidad abierta, más bien esa mirada de quien ya aprendió que preguntar trae problemas. Camila bajó la cabeza. Quería ser invisible. Quería desaparecer del todo, al menos por un tiempo. Buscó dónde pasar la noche. No había pensión ni iglesia abierta. El cielo empezó a oscurecer temprano, cargado de nubes bajas. El primer trueno le vibró en el pecho como una advertencia. Apretó el paso, pero el camino de tierra se volvió barro en minutos. La lluvia cayó de golpe, sin aviso, como si el cielo también estuviera cansado de sostenerse. Camila corrió hasta donde pudo, el agua empapándole el pelo, la ropa pegándosele al cuerpo. Vio una luz temblorosa a unos metros, apenas un foco desnudo detrás de una ventana. Era una casa de madera vencida, el techo parchado con láminas de distintos colores, como cicatrices mal cerradas. Dudó. No quería tocar puertas, no quería deber nada. Pero el trueno volvió a partir el aire, y la lluvia le caló hasta los huesos. Golpeó despacio. Una vez, 2. El sonido pareció demasiado fuerte en ese silencio rural. Pasaron unos segundos largos. Camila pensó en irse, pero la puerta se abrió apenas, lo suficiente para que asomara un rostro joven y agotado. Ojos grandes, cansados de llorar sin lágrimas. Manos ásperas sosteniendo la madera, como si fuera lo único firme que quedaba. «Buenas noches», dijo Camila, con la voz temblándole más por dentro que por el frío. «Perdón, está lloviendo mucho». La mujer la miró de arriba abajo. Vio la mochila mojada, los zapatos embarrados, el miedo mal disimulado. Detrás de ella, 5 caritas aparecieron una tras otra, como pollitos asomándose al borde del nido. Camila los contó sin querer. 1, 2, 3, 5. El más chico se aferraba a la falda de la mujer, chupándose el dedo. «¿Quién es, mamá?», susurró una nena. La mujer no respondió enseguida. En ese lugar, abrir la puerta era siempre un riesgo. La lluvia seguía cayendo con furia. Finalmente, la mujer respiró hondo y abrió un poco más. «Pasé, aunque no tengo mucho», dijo, como pidiendo perdón por algo que no era culpa suya. Camila cruzó el umbral con un nudo en la garganta. El interior era pequeño, iluminado por una sola bombilla. El piso de tierra apisonada estaba limpio, pero gastado. Había una mesa coja, unas sillas distintas entre sí, y un olor a sopa rala que intentaba ser cena. Los chicos la miraban sin parpadear, como si fuera una aparición. «Soy Valeria», dijo la mujer. «Ellos son mis hijos». Camila se presentó apenas. Dijo su nombre, nada más. No explicó de dónde venía ni a dónde iba.
Valeria tampoco preguntó. Había aprendido que algunas historias llegan sin ganas de ser contadas. Valeria Morales era joven, demasiado para cargar esa mirada vieja. La viudez le había caído encima como un costal de piedras. Su esposo había muerto hacía poco más de un año en la finca del patrón, en un supuesto accidente que nadie investigó de verdad. Desde entonces, la vida se le había vuelto una cuenta interminable, deudas que no entendía, miradas que juzgaban, puertas que se cerraban. El capataz, Ernesto Salazar, aparecía cada tanto con papeles y palabras duras, recordándole que esa casa no era realmente suya. Camila no sabía nada de eso aún. Solo sentía el peso de esa pobreza que no grita, pero ahoga. Vio las manos de Valeria, partidas de tanto trabajar. Vio a los niños descalzos, la ropa remendada, los ojos atentos. Algo se le quebró adentro. Un pedazo que ya venía resquebrajado desde minutos antes. Puede quedarse hasta que pare la lluvia, dijo Valeria. Después, bueno, ya veremos. Camila asintió. Se sentó en una silla, la mochila entre las piernas, como si alguien pudiera arrebatársela. Escuchó la lluvia golpear el techo con furia. Escuchó las respiraciones pequeñas, el murmullo del viento colándose por las rendijas. Por primera vez en días, no estaba completamente sola, y eso, lejos de tranquilizarla, le dio miedo. Porque Camila había venido a desaparecer, no a involucrarse, no a mirar de frente otra vida rota que pudiera engancharse con la suya. Se prometió no quedarse más de lo necesario. Dormir, secarse, seguir camino al amanecer. Valeria sirvió la sopa en platos desparejos. Alcanzó uno a Camila, dudando un segundo antes de hacerlo. Camila lo tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado. Comió despacio, agradecida, sintiendo cómo el calor le bajaba al estómago y le despertaba un llanto antiguo. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, Camila se acostó en un colchón delgado, en un rincón de la casa. Escuchó a los niños acomodarse, a Valeria apagar la luz. En la oscuridad, el silencio del campo no era vacío. Estaba lleno de recuerdos, de pérdidas, de preguntas sin respuesta. Camila cerró los ojos con una certeza inquietante clavada en el pecho. Había llegado buscando no existir, pero algo, en esa casa frágil y llena de miradas cansadas, le decía que desaparecer no iba a ser tan fácil, y que, quizá, quedarse tendría un precio mucho más alto del que estaba dispuesta a pagar. El amanecer llegó sin colores bonitos. No hubo sol dorado ni gallos cantando fuerte, solo una claridad pálida filtrándose por las rendijas de la madera. Camila abrió los ojos con el cuerpo entumecido y el corazón alerta, como si hubiera dormido poco, aunque las horas hubieran pasado lentas. El colchón delgado le había recordado cada hueso, pero no fue el dolor físico lo que la despertó, sino una sensación incómoda. No estaba sola y, por primera vez en mucho tiempo, eso importaba. Escuchó pasos suaves. Valeria ya estaba despierta, en silencio, como si el ruido fuera un lujo que no podían permitirse. La mujer encendía el fuego con pedazos de leña húmeda. Tosió un par de veces, se limpió las manos en el delantal gastado y miró de reojo hacia donde Camila se incorporaba. «Buenos días», dijo Valeria con una voz que parecía no haber descansado nunca. Camila respondió igual de bajo. No sabía si debía agradecer, explicar, prometer que se iría pronto. Optó por callar. A veces el silencio era la única forma de no mentir. Los niños fueron despertando de a poco. Tomás, el mayor, se levantó serio, con una responsabilidad que no le correspondía a sus pocos años. Lucía ayudó a acomodar las sillas. Mateo salió a ver si la lluvia había estropeado el gallinero. Ana se aferró a la pierna de su madre, y el pequeño Diego seguía con fiebre, respirando agitado, como si el aire le pesara. Camila lo notó enseguida. El pecho del niño subía y bajaba con esfuerzo. Los labios resecos, los ojos apagados. Algo dentro de ella se activó. Una memoria antigua de otras fiebres, otros cuidados. «Está caliente», murmuró acercándose sin tocarlo todavía. «¿Hace cuánto?» Valeria dudó, no por desconfianza, sino por cansancio. «Desde anoche. A veces se le pasa solo. No siempre tengo para llevarlo al puesto». Camila asintió. No preguntó por qué. En ese lugar, el por qué solía doler más que la respuesta. Buscó en su mochila y sacó un frasco pequeño, casi vacío. Era lo último que había comprado antes de irse de la ciudad. Un jarabe simple, nada milagroso, pero útil. «No es mucho», dijo, «pero puede ayudar». Valeria lo miró como si fuera algo imposible. Tomó el frasco con cuidado.
como si temiera que desapareciera en sus manos. Ese gesto pequeño fue la primera grieta. No resolvía nada, no salvaba a nadie, pero rompía la idea de que estaban completamente solos. Después del desayuno, que fue apenas un poco de pan duro con mate lavado, Valeria se preparó para salir. Tenía que ir al fin de pueblo a intentar vender unos huevos, a pedir fiado en la tienda, a escuchar lo de siempre. «No tiene que quedarse», le dijo a Camila, más por costumbre que por verdadera invitación. «Puede seguir su camino». Camila miró la puerta. El barro todavía espeso, el cielo gris. Pensó en caminar sin rumbo, en esconderse otra vez. Pensó también en los ojos de Diego, en las manos de Valeria. «Me quedaré un rato», dijo, «para ayudar con los chicos, si no molesto». Valeria asintió, pero no sonrió. En su mundo, nada bueno duraba demasiado. El día avanzó lento. Camila barrió el piso, tapó con un trapo una gotera que seguía filtrando agua, ayudó a Lucía con unas letras torcidas en un cuaderno viejo. La niña leía en voz alta, trabándose, y cuando lograba una frase completa, levantaba la mirada buscando aprobación. Camila se la daba sin exagerar, como quien sabe que los aplausos sinceros son los que no hacen ruido. A media mañana, el sonido de un motor rompió la calma. Un camión viejo se detuvo frente a la casa. Camila sintió un escalofrío que no supo explicar. 2 hombres bajaron. Uno se quedó apoyado en el vehículo. El otro caminó hasta la puerta con paso seguro. Dueño del terreno. «¿Valeria Morales?», preguntó sin saludar. Camila abrió la puerta antes de pensarlo. El hombre la miró con una sonrisa torcida. «¿Y tú quién eres?». Camila sintió el peso de la pregunta. La misma de siempre, la que la había empujado a huir. Tragó saliva. «Una visita», respondió. «Valeria no está». El hombre resopló. «Dile que Ernesto Salazar pasó, que la deuda no espera y que no se le ocurra esconderse». Se fue sin esperar respuesta. El motor volvió a rugir y el camión desapareció levantando polvo. Camila cerró la puerta despacio. El corazón le golpeaba fuerte. No sabía exactamente en qué se estaba metiendo, pero algo estaba claro. En esa casa no solo faltaba dinero, faltaba justicia. Y el peligro no era una idea lejana. Tenía nombre, voz y la costumbre de volver. Cuando Valeria regresó al atardecer, Camila le contó lo ocurrido. Valeria bajó la mirada, como quien recibe una noticia que ya conocía. «Siempre es así», dijo. «No importa lo que haga». Esa noche, mientras los niños dormían y Diego respiraba un poco mejor gracias al jarabe, Camila se quedó mirando el techo. Pensó que su plan de desaparecer estaba fallando. Y lo peor no era el miedo que empezaba a sentir, sino esa otra sensación más profunda y peligrosa, la de querer quedarse. Al tercer día, Camila despertó antes que el cielo aclarara del todo. No fue el canto de un gallo ni el ruido del campo lo que la sacó del sueño, sino esa costumbre antigua de abrir los ojos con el corazón apretado, como si algo malo estuviera siempre a punto de pasar. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El techo de madera remendada, la sombra de las vigas, el olor a humo viejo, la casa de Valeria, los niños, el caserío. Se incorporó despacio para no hacer ruido. El colchón delgado crujió igual, protestando. Caminó descalza hasta la cocina y se quedó, quieta un momento, escuchando. Todo estaba en calma. Afuera, el viento movía las hojas de los maizales con un susurro constante, como una conversación que nunca termina. Camila avivó el fuego con torpeza. No estaba acostumbrada a cocinar con leña, pero observando a Valeria los días anteriores, había aprendido lo básico. El humo le picó en los ojos y la hizo toser. Pensó, sin querer, que ese ardor era distinto al de la ciudad. Allá, el dolor quemaba por dentro. Aquí, al menos, tenía una causa, visible. Valeria apareció al rato, con el cabello recogido de cualquier manera y la misma expresión cansada de siempre. Se sorprendió al ver la olla sobre el fuego. «No tenías que hacerlo», dijo, pero no sonó a reproche. «Quise intentar», respondió Camila. «Si sale mal, me culpas». Valeria dejó escapar una sonrisa breve, casi asustada, como si no recordara bien ese gesto. Se sentó y se quedó mirándola trabajar, en silencio. Ese silencio ya no era incómodo, era más bien un descanso. Los niños fueron despertando uno a uno. Tomás salió primero, serio, atento a todo. Ayudó a traer agua del balde sin que nadie se lo pidiera. Lucía se acercó a Camila y se quedó mirándola, curiosa. «¿Hoy también me enseñas?», preguntó señalando el cuaderno. «Si quieres», respondió Camila. Despacito. Mateo entró corriendo, con las rodillas embarradas.
Ana se quejó porque no encontraba una sandalia. ¿Y Diego? Diego seguía acostado, respirando mejor que los días anteriores, pero con el cuerpo frágil, como si cualquier cosa pudiera volver a romperlo. Camila se acercó a él, le tocó la frente. Ya no ardía como antes, pero tampoco estaba bien. El niño abrió los ojos y la miró, confundido. «Agua», murmuró. Camila le dio un sorbo con cuidado. Diego le agarró la mano con una fuerza que no parecía suya. Ese contacto la atravesó. No era solo agradecimiento, era miedo, el miedo de quien depende de otros para seguir. Después del desayuno, Valeria se preparó para salir al pueblo. Se cambió la blusa, se peinó con mínimos los dedos y revisó una bolsita donde llevaba los pocos huevos que iba a intentar vender. «No tardo», dijo, aunque sabía que eso nunca dependía de ella. Camila dudó un segundo antes de hablar. «¿Puedo ir contigo?», ofreció. Valeria la miró sorprendida. «No es lindo», advirtió. «No nos tratan bien. Ya estoy acostumbrada a que no me traten bien», respondió Camila sin pensarlo demasiado. El camino al pueblo fue largo y silencioso. El sol empezó a pegar fuerte a media mañana, levantando vapor del barro, seco. A cada paso Camila sentía cómo ese lugar se le metía en el cuerpo, el polvo en los zapatos, el sudor en la espalda, el cansancio real, físico. No era como el agotamiento de la ciudad, ese que no se ve y no se puede explicar. En la tienda, el hombre detrás del mostrador miró los huevos, luego a Valeria y negó con la cabeza. «No puedo fiar», dijo, como siempre. «No pedí fiado», respondió Valeria bajando la voz. «Solo vender». «Hoy no necesito», cerró el hombre, ya dándoles la espalda. Camila sintió la humillación ajena como propia. En la farmacia fue peor. Preguntaron por un antibiótico sencillo para Diego, y la respuesta fue la misma de siempre. «Sin plata, no hay nada». Camila metió la mano en el bolsillo. Sacó los billetes arrugados que le quedaban. Eran pocos, contados para seguir huyendo. Los extendió sobre el mostrador. «¿Con esto?», dijo. «Lo que alcance». Valeria quiso detenerla. «Camila, no, después vemos», interrumpió ella. «Ahora es el niño». Salieron con una bolsita mínima. Nada. Sobraba. Afuera, apoyado contra la pared, estaba Ernesto Salazar. Camila lo reconoció de inmediato. No por el rostro, sino por la forma de ocupar el espacio, como si todo le perteneciera. «Así que no estás sola», dijo exhalando humo. «Eso explica cosas». Valeria apretó el paso, sin mirarlo. Camila, en cambio, sostuvo la mirada. «¿Hay algún problema?», preguntó. Ernesto sonrió de lado. «Todavía no», respondió, «pero siempre los hay». Camila sintió un escalofrío. No dijo nada más. Siguieron caminando. El silencio de Valeria era pesado. «No deberías enfrentarlo», murmuró ella al rato. «A los que vienen de afuera siempre les va peor». Camila no respondió. Pensó que ya venía de afuera de todas partes. De regreso en la casa, el día siguió con tareas pequeñas. Camila arregló mejor la gotera, buscó leña con Mateo, ayudó a Ana a peinarse. Con Lucía se sentó bajo la sombra y volvió a las letras. La niña se equivocaba, se frustraba, respiraba hondo y seguía. Cuando logró leer un párrafo entero sin detenerse, levantó la vista, incrédula. «¿Viste?», dijo Camila. «Pudiste». Lucía sonrió como si hubiera descubierto un secreto enorme. Por la tarde, Diego empeoró un poco. Tosía, le faltaba el aire. Camila se quedó a su lado, vigilándolo, contando los minutos entre respiración y respiración. Valeria miraba desde la puerta, con ese miedo callado que no se grita porque no hay fuerzas. «Se me va a morir», susurró en un momento. Como el padre, Camila no supo qué decir. No prometió milagros. Solo puso una mano sobre la de Valeria. «Todavía está aquí», dijo. «Y tú también». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Valeria habló un poco más. No lloró. Las lágrimas parecían habérsele acabado hacía tiempo. «Cuando mi esposo murió, todos dijeron que fue un accidente», contó. «Que se cayó, pero yo sé que discutió con el capataz ese día. Y después, nada. Papeles, deudas, amenazas». Camila escuchó con atención. Cada palabra se le iba clavando adentro. Pensó en su propia huida, en cómo había dejado todo sin mirar atrás. Pensó en lo fácil que era desaparecer cuando el dolor era solo propio. Aquí, el dolor tenía 5 nombres y una casa frágil. Antes de acostarse, Camila salió un momento al patio. Miró el cielo oscuro, lleno de estrellas que en la ciudad no se veían. Sintió miedo, no del lugar, sino de sí misma, de esa decisión silenciosa que estaba tomando sin decirla en voz alta. Porque ya no estaba ayudando por lástima, estaba quedándose por elección.
y esa elección, lo intuía, iba a traer consecuencias. Cuando se acostó el pensamiento volvió, insistente y pesado. Ernesto Salazar no iba a desaparecer, y cuanto más tiempo pasara Camila en esa casa, más visible se volvería. Cerró los ojos con el corazón inquieto, sabiendo que ya había cruzado una línea invisible, y que a partir de ahí, nada iba a ser sencillo. El cuarto día amaneció con un silencio extraño, espeso, como si el caserío entero estuviera conteniendo el aliento. Camila lo sintió apenas abrió los ojos. No fue un presentimiento claro, sino algo más corporal. El estómago apretado, los hombros tensos, esa incomodidad que aparece cuando el peligro todavía no muestra los dientes, pero ya ronda cerca. Valeria ya estaba despierta. Caminaba por la casa con pasos cortos, casi cuidadosos, como si cualquier ruido pudiera traer consecuencias. Preparó mate sin sentarse, apoyada contra la mesa, mirando al vacío. Tenía los ojos hinchados, no de llanto reciente, sino de noches mal dormidas. «Hoy tengo que ir a la finca», dijo al fin sin rodeos, como si nombrar las cosas rápido hiciera que dolieran menos. Camila levantó la vista de la taza. «¿Ernesto?» Valeria asintió. No hacía falta decir el apellido. En ese lugar, su nombre bastaba. «Mandó aviso anoche», continuó. «Dijo que era la última oportunidad para arreglar». La palabra arreglar flotó en el aire como una amenaza disfrazada. Camila sintió una mezcla de rabia y miedo. Recordó la sonrisa ladeada de Ernesto, la forma en que había dicho «todavía no» en el pueblo, como quien promete tormenta. «No vayas sola», dijo Camila, más firme de lo que esperaba. Valeria la miró con cansancio. «Siempre voy sola. Así es como funciona esto». «Justamente por eso», respondió Camila. «Déjame ir contigo». Valeria bajó la mirada. Se tomó unos segundos antes de responder, como si estuviera calculando un riesgo invisible. «Si te metes, te va a salpicar», advirtió. «Y cuando salpica, no siempre se puede limpiar». Camila pensó en su vida antes de llegar ahí, en cómo había huido para no mancharse con nada, para no cargar con dolores ajenos. Pensó también en Diego, en Lucía leyendo en voz alta, en Tomás tratando de ser adulto demasiado pronto. «Ya me salpicó», dijo. «Desde el día que abriste la puerta». Valeria no discutió más. Se puso un chal gastado sobre los hombros y llamó a Tomás para que cuidara a los chicos. Antes de salir, miró a Diego, dormido, y le acomodó la frazada con una ternura que dolía ver. El camino hacia la finca parecía distinto ese día. Largo, más empinado. El sol empezaba a calentar, pero el aire seguía pesado. A cada paso, Camila sentía que entraban en un territorio donde la ley no estaba escrita en papeles oficiales, sino en miradas y silencios. La finca se levantaba como un insulto al resto del paisaje. Todo era más firme allí. Las paredes, los portones, los vehículos nuevos estacionados sin pudor. Ernesto Salazar estaba apoyado contra una columna, revisando unos documentos como si el tiempo le perteneciera. Al verlas llegar, levantó la vista y sonrió. «Valeria Morales», saludó. «Pensé que no vendrías». «Aquí estoy», respondió ella erguida, aunque Camila notó cómo se le tensaban los dedos. Ernesto miró a Camila sin disimulo, recorriéndola de arriba a abajo. «¿Y la forastera también?», dijo. «Veo que te cuesta irte de donde no te llaman». Camila sintió el impulso de responder, pero se contuvo. Sabía que cualquier palabra podía ser usada en su contra. Entraron a la oficina. El olor a papel viejo y a café frío llenaba el ambiente. Sobre la mesa había carpetas abiertas, recibos sueltos, números escritos con tinta corrida. Ernesto señaló una silla para Valeria y se sentó frente a ella, cruzando los brazos. «Vamos a lo nuestro», dijo. «Tu marido dejó una deuda importante. La finca no puede hacerse cargo de eso. Ya pasó mucho tiempo». «Mi esposo no debía eso», respondió Valeria. «Y lo que debía, lo estaba pagando». Ernesto soltó una risa corta. «Eso dices tú, pero aquí mandan los papeles». Camila dio un paso adelante, sin poder evitarlo. «¿Podemos verlos?», preguntó. Ernesto giró la cabeza despacio, como si disfrutara el momento. «¿Y tú quién eres para pedir explicaciones?». La pregunta cayó pesada, conocida, casi insultante. Camila respiró hondo. Pensó en todas las veces que se había achicado frente a esa misma frase. «Soy alguien que sabe leer», respondió, «y que no se queda callada cuando ve algo que no cuadra». El silencio se volvió denso. Ernesto se levantó y caminó alrededor de la mesa, acercándose demasiado. «Te conviene no hacerte la valiente», murmuró. «Aquí la gente desaparece fácil». Camila sintió un frío en la espalda,
pero no retrocedió. «Y a ella le conviene que la dejen en paz», replicó. «Es una viuda con 5 hijos, no una ladrona». Ernesto volvió a su asiento. Golpeó los papeles con los dedos, marcando el ritmo de su paciencia agotándose. «Una semana», sentenció. «En 7 días quiero una respuesta. O pagan, o se van. La casa pasa a la finca». Valeria apretó los labios. No lloró, no, suplicó. Se levantó despacio y salió sin decir nada más. Camila la siguió, con el corazón desbocado. El camino de regreso fue aún más silencioso. Valeria caminaba rígida, como si llevara un peso invisible sobre la espalda. Al llegar a la casa, se sentó en la silla y por primera vez desde que Camila la conocía, se desarmó. Lloró sin hacer ruido, con el rostro cubierto por las manos, como si hasta el llanto fuera un lujo que no podía darse. «Nos van a sacar», dijo al fin, «como si no fuéramos nada». Camila se arrodilló frente a ella. «Todavía no», respondió. «No mientras quede algo por hacer». Esa tarde, el ambiente del caserío cambió. No hubo gritos ni amenazas abiertas, pero la presión se hizo sentir. Un vecino cruzó la calle para no saludarlas. En la tienda, el dueño fingió no verlas. Un hombre pasó frente a la casa y escupió al suelo, sin decir palabra. Camila empezó a entender que la deuda no era solo dinero, era control. Era una forma de mantener a Valeria doblada, agradecida por migajas, temerosa de levantar la voz. Y esa injusticia le quemaba por dentro. Por la noche, mientras los niños dormían, Camila se quedó sentada a la mesa, pensando. Repasó cada cosa que había escuchado. La muerte del esposo, el accidente nunca aclarado, los papeles que Ernesto no dejaba ver. Algo no encajaba. Y esa sensación peligrosa y persistente se le instaló en el pecho. Antes de apagar la luz, Valeria habló en voz baja. «Si mañana no estás, lo entenderé». Camila la miró fijo. «No me voy», dijo. «No ahora». Y al decirlo, sintió el verdadero peso de su decisión. Porque el peligro ya no era una idea lejana. Tenía rostro, nombre y plazo. Y había entrado en sus vidas para quedarse. La semana empezó con una tensión que no se veía, pero se respiraba. Camila lo notó desde temprano, cuando salió al patio y el aire le pareció más pesado de lo normal. No había pasado nada nuevo, y sin embargo todo se sentía distinto, como si el tiempo hubiera empezado a correr más rápido y en contra. Valeria llevaba 2 noches durmiendo mal. Se levantaba varias veces para revisar a los niños, acomodar una frazada, mirar por la ventana como si esperara ver una sombra moverse entre los maizales. Camila fingía no darse cuenta, pero cada gesto quedaba guardado en su memoria, sumándose a esa lista invisible de cosas que ya no podía ignorar. Ese día, Ernesto no apareció, y esa ausencia fue peor que su presencia. En el caserío, los rumores viajaban más rápido que las personas. Camila empezó a escucharlos de a poco, en frases sueltas, dichas en voz baja, cuando creían que ella no estaba cerca, que Ernesto andaba molesto, que no le gustaba que una forastera se metiera donde no debía, que ya había mandado a revisar papeles viejos, que era mejor no involucrarse. «No te metas más», le dijo una mujer en el pozo de agua, sin mirarla a los ojos. «Esa deuda siempre termina igual». Camila no respondió. Ayudó a subir el balde, agradeció y se fue. Pero por dentro, algo se endurecía. En la casa, trató de mantener la rutina. Los niños necesitaban eso. Normalidad, aunque fuera una mentira piadosa. Ayudó a Tomás a arreglar una cerca caída. Con Mateo y Ana recogió maíz seco. Con Lucía siguió leyendo, palabra por palabra, celebrando cada avance pequeño. Diego estaba mejor, pero todavía débil, y Camila no se separaba mucho de él. «¿Te vas a ir?», le preguntó Lucía de repente, sin levantar la vista del cuaderno. Camila se quedó quieta. «No lo sé», respondió con honestidad. Lucía asintió como si ya hubiera escuchado esa respuesta muchas veces en su corta vida. «Casi todos se van», dijo. Esa frase le dolió más de lo que Camila quiso admitir. Al caer la tarde, apareció un hombre que Camila no conocía. No golpeó la puerta. Se quedó parado afuera, mirando la casa con descaro. Valeria fue la que lo vio primero. Se le tensaron los hombros. «Es uno de Ernesto», susurró. Camila salió. El hombre la miró con una sonrisa falsa. «Buenas», dijo. «Solo venía a avisar. El patrón no está contento». «¿Qué?», preguntó Camila. «Con que sigan ocupando lo que no les corresponde», respondió. «Y con que haya gente hablando de más». Camila sostuvo la mirada. «Aquí nadie habla de más», dijo. «Solo queremos entender». El hombre se rió. «Entender es peligroso.
Antes de irse, escupió al suelo como si marcara territorio. Valeria se llevó una mano al pecho tratando de calmarse. «Esto va a empeorar», dijo. «Siempre empeora antes de que todo termine». Esa noche, Camila no pudo dormir. Escuchó cada ruido, cada minuto sin crujido. Pensó en irse. Lo pensó en serio. Podía hacerlo al amanecer, sin despedirse, sin dar explicaciones. Nadie podría culparla. No era su lucha, no era su deuda, no eran sus hijos, pero cada vez que imaginaba el camino alejándose de esa casa, algo dentro de ella se negaba, porque ya no era solo compasión lo que la retenía, era rabia, era dignidad, era esa sensación nueva de estar por primera vez del lado correcto. Al día siguiente, Camila tomó una decisión que parecía pequeña, pero no lo fue al galpón viejo detrás de la casa, donde Valeria guardaba cosas que ya no usaba, cajas húmedas, herramientas rotas, papeles viejos. Empezó a ordenar sin saber exactamente qué buscaba. Tal vez nada, tal vez algo. Valeria la miró desde la puerta. «No pierdas tiempo ahí», dijo. «Solo hay recuerdos». Camila siguió igual. Sacó trastos, limpió telarañas, movió una tabla floja del suelo. No encontró nada ese día, pero la sensación no se fue. Esa intuición insistente de que la verdad, cuando existe, suele esconderse donde nadie quiere mirar. Esa tarde, Ernesto apareció otra vez. No entró, se quedó afuera, con los brazos cruzados. «Te estás quedando demasiado», le dijo a Camila sin rodeos. «Eso no es asunto tuyo», respondió ella. Ernesto sonrió, pero los ojos se le endurecieron. «Todo aquí es asunto mío». Camila sintió el miedo subirle por la espalda, pero no bajó la mirada. «No tienes derecho a hacer lo que estás haciendo». Ernesto se inclinó un poco hacia ella. «Derecho es lo que yo digo que es», susurró. «Y tú no eres nadie». Esa frase, tan conocida, tan vieja, cayó como un golpe. Durante años Camila la había creído. La había cargado como una verdad, pero esta vez fue distinto. «Eso ya no me importa», respondió. Ernesto la miró un segundo más, como evaluando algo. Luego se dio vuelta. «Tienes una semana», repitió. «Después no respondo». Cuando se fue, Valeria rompió en llanto. «Te va a hacer daño», dijo. «Por mi culpa». Camila la abrazó, esta vez sin torpeza. «No es tu culpa», respondió. «Y no me voy a ir». Esa noche, mientras el caserío se apagaba, Camila entendió algo que la sacudió por dentro. Había venido a desaparecer, a no ser nadie, y ahora, justo eso, ser alguien, plantarse, estaba poniendo su vida en riesgo. El peligro ya no era abstracto. La amenaza tenía voz, pasos, hombres vigilando. Y aún así, por primera vez, Camila sintió que no retrocedería. Porque a veces quedarse es el acto más valiente que una persona rota puede hacer. El hallazgo no ocurrió, como en las historias que se cuentan después, con música de fondo y señales claras. No fue un momento luminoso ni acompañado de certezas. Fue más bien una tarde cualquiera, de esas que parecen iguales a todas, cuando el cansancio baja la guardia y la verdad aprovecha para asomarse. Camila estaba detrás del gallinero, juntando leña húmeda que apenas serviría para mantener el fuego encendido. El suelo estaba blando por las lluvias recientes, y cada paso dejaba una huella profunda. Mateo Lavacintosito ayudaba, arrastrando ramas más grandes de lo que su cuerpo permitía. «Mi papá guardaba cosas aquí», dijo el niño de repente, señalando el fondo del terreno. «Decía que nadie miraba donde huele feo». Camila sonrió apenas, sin darle demasiada importancia. Pero esa frase se le quedó dando vueltas en la cabeza. El gallinero estaba sostenido por tablas viejas y alambres oxidados. Detrás había una piedra grande, plana, colocada de una forma extraña, como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito. Camila la notó al apoyar el pie y sentir que se movía un poco. «Mateo, ve a ver si tu mamá necesita algo», le dijo. «Ya vuelvo». El niño obedeció sin preguntar. Camila se quedó sola. Miró alrededor. No había nadie cerca. Se agachó y empujó la piedra. Debajo la tierra estaba removida, distinta al resto. Cavó con las manos, sin saber bien por qué, hasta que los dedos chocaron con algo duro. Era una lata vieja, oxidada, cerrada a presión. Le temblaron las manos al sacarla, no por emoción, sino por ese miedo instintivo que aparece cuando una sabe que está a punto de ver algo que no debería. Se sentó en el suelo y la abrió con cuidado. Dentro había papeles doblados, amarillentos por la humedad, cartas, un recibo y una libreta pequeña, de tapas negras, con la letra apretada de alguien que escribía rápido, como escondiéndose. Camila leyó despacio.
Le costaba respirar. Las cartas hablaban de discusiones en la finca, de amenazas veladas, de jornadas no pagadas. Una estaba firmada por el esposo de Valeria. Otra no tenía firma, pero mencionaba a Ernesto por nombre y apellido. El recibo mostraba un pago que nunca había sido descontado de la supuesta deuda. ¿Y la libreta? La libreta era lo más peligroso. Ahí estaban los números, fechas, cargas de grano que nunca llegaron, terrenos anotados a nombre de la finca que no coincidían con los límites reales. Era un mapa de fraude, torpe pero claro, escrito por alguien que sabía que no le quedaba mucho tiempo. Camila cerró la lata de golpe. No. Corazón le golpeaba tan fuerte que tuvo que llevarse una mano al pecho. Miró alrededor otra vez, como si alguien pudiera aparecer de la nada. Enterró la lata de nuevo, con cuidado, marcando el lugar solo en su memoria. Cuando entró a la casa, Valeria la miró de inmediato. Algo en su cara la delató. «¿Qué pasó?», preguntó. Camila no respondió enseguida. Fue hasta la puerta, la cerró bien y bajó la voz. «Necesito que los chicos no escuchen», dijo. Valeria sintió un frío recorrerle la espalda. Mandó a Tomás a llevar a los demás al cuarto. Esperó. Camila fue detrás del gallinero otra vez y volvió con la lata. La puso sobre la mesa. «Esto estaba enterrado», dijo. «Es de tu esposo». Valeria se quedó inmóvil. Las manos le temblaban tanto que tuvo que apoyarlas en la mesa. Abrió la lata con cuidado, como si fuera algo vivo. Reconoció la letra al instante. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. «Él sabía», murmuró. «Por eso lo mataron». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No tenemos pruebas de eso», dijo. «Pero esto demuestra que la deuda es mentira y que las tierras no son de ellos». Valeria cerró los ojos. Se dejó caer en la silla. El pasado le cayó encima con toda su fuerza. Las discusiones, el miedo de su esposo, la noche en que no volvió. «Si Ernesto se entera», empezó a decir. «Ya lo sospecha», interrumpió Camila. «Por eso la presión, por eso las amenazas». El silencio que siguió fue pesado. No era alivio lo que sentían, era terror, porque la verdad, cuando aparece, no siempre libera, a veces condena. «Tenemos que denunciar», dijo Camila, más para convencerse a sí misma. Valeria negó con la cabeza, desesperada. «¿A quién? ¿A los mismos que miraron para otro lado cuando mi esposo murió? ¿A los que le deben favores a Ernesto?» Camila no tuvo respuesta inmediata. Caminó de un lado a otro. Pensó en la ciudad, en cómo había huido cuando las cosas se pusieron feas. Pensó en esconder la lata y seguir como si nada. Pensó en irse esa misma noche. Pero luego miró la puerta del cuarto de donde venía el murmullo de los niños y entendió algo con una claridad dolorosa. Si se iba ahora, no solo se estaría salvando ella, estaría condenando a esa familia. «No voy a huir otra vez», dijo en voz baja. «Ya lo hice una vez y me persigue hasta hoy». Valeria la miró, con una mezcla de miedo y esperanza. «Esto nos puede costar todo». Camila asintió. «Ya nos lo está costando». Esa noche nadie durmió bien. Cada ruido parecía un paso, cada sombra una amenaza. Camila escondió la lata en un lugar distinto, más profundo, lejos de miradas curiosas. Le enseñó a Valeria cómo volver a encontrarla si algo pasaba. «Si me ocurre algo», dijo, «tienes que sacarla, no importa cómo». Valeria negó con fuerza. «No hables así». Pero ambas sabían que el peligro había cambiado de forma. Ya no era solo una deuda injusta. Era una verdad enterrada que alguien había estado dispuesto a matar para ocultar. Antes de acostarse, Camila salió al patio. Miró el cielo oscuro, sin nimbus ni estrellas esa noche. Sintió miedo, un miedo profundo, adulto. Pero también sintió algo nuevo, casi desconocido. Propósito. Había venido a ese lugar para desaparecer. Y ahora, irse sería la forma más cobarde de desaparecer de nuevo. El pasado había salido de la tierra. Y con él, una decisión sin vuelta atrás. Desde el día del hallazgo, la casa dejó de ser solo frágil. Se volvió vigilada. No había ojos visibles en las ventanas ni pasos claros alrededor. Pero Camila sentía la presión como una mano, constante en la nuca. Era una sensación antigua, parecida a la que la había empujado a huir de la ciudad, solo que ahora no estaba sola, y eso cambiaba todo. Valeria empezó a esconder la angustia detrás de gestos prácticos. Cocinaba más rápido, hablaba menos, revisaba 2 veces las cerraduras improvisadas. Los niños percibían el cambio, aunque nadie les explicara nada. Tomás preguntaba menos y observaba más. Lucía se quedaba cerca de Camila, como si el cuerpo supiera antes que la cabeza dónde estaba el refugio.
Mateo dejó de correr por el patio. Ana se chupaba el dedo con más frecuencia. Diego volvía a toser por las noches. «No los mires así», le pidió Valeria a Camila una tarde. «¿Se dan cuenta?» Camila bajó la mirada. Era cierto. El miedo se filtra aunque uno crea esconderlo bien. Decidieron no hablar del hallazgo dentro de la casa durante el día. Si necesitaban decir algo, lo hacían en susurros o cuando los niños estaban lejos. La lata seguía enterrada, pero no donde había estado. Camila la movía cada noche, como un ritual obsesivo, marcando puntos distintos con piedras pequeñas que solo ella reconocía. El caserío también había cambiado. Algunas personas dejaron de cruzarse con ellas. Otras miraban con una curiosidad incómoda, como si esperaran un desenlace. Camila empezó a notar un patrón. Siempre había alguien cerca cuando salían. Un hombre arreglando una cerca que no parecía necesitar arreglo. Una camioneta detenida demasiado tiempo en la curva. Nada directo. Todo claro. Una mañana, mientras Valeria lavaba ropa en el fondo, una mujer se acercó sin anunciarse. Era Rosa, una vecina mayor de esas que casi no hablan y todo lo ven. «No confíes en nadie», dijo sin saludo previo. «Ni siquiera en mí». Valeria se quedó inmóvil, con las manos hundidas en el agua. «¿Qué quiere decir?» Rosa miró alrededor antes de responder. «Ernesto está nervioso. Cuando se pone así, hace daño. Ya lo hizo antes». «¿Antes?», preguntó Camila, que había salido al escuchar voces. Rosa la miró con atención, como evaluándola. «El marido de Valeria no fue el primero», dijo. «Solo el último que se animó a escribir». No explicó más. Se fue como había llegado, pero dejó una grieta abierta que no se cerraría. Esa noche, Camila no pudo dormir. Se sentó en la mesa con la libreta abierta, copiando mentalmente los números, las fechas, los nombres. Sabía que, si algo pasaba, la memoria podía ser lo único que sobreviviera. Repitió cada dato como una oración silenciosa. Valeria la observaba desde la puerta. «No deberías cargar con todo», dijo. Camila cerró la libreta. «Si te suelto ahora, me caigo», respondió. Al día siguiente, llegó una micro recompensa inesperada. Tomás volvió del pueblo con una noticia mínima, pero valiosa. «El viejo Esteban preguntó por mamá», dijo. Dijo que si necesitaba algo, él podía hablar. Esteban era uno de los pocos hombres que no dependía de la finca. Viejo, casi ciego, dueño de un pedazo de tierra que nadie había logrado quitarle. «No promete nada», agregó Tomás. Pero escuchó. Esa palabra, escuchar, se volvió importante. Camila fue a verlo esa misma tarde. Caminó sola, con el corazón golpeándole el pecho. Esteban la recibió sentado bajo un árbol, con un mate frío en la mano. «Así que tú eres la que anda preguntando», dijo sin rodeos. «No pregunto», respondió Camila. «Leo». El viejo sonrió, mostrando pocos dientes. «Eso es peor». Hablaron poco. Lo justo. Esteban no prometió denunciar ni enfrentarse a nadie, pero dijo algo que Camila guardó, como oro. «Los papeles viejos pesan más que las amenazas nuevas», murmuró. «Si existen, no los sueltes». Al volver, Camila sintió que la seguían. Aceleró el paso. No miró atrás. Al llegar a la casa, cerró la puerta con cuidado. Valeria la esperaba, pálida. «Pasó Ernesto», dijo. «Preguntó por ti». Camila tragó saliva. «¿Qué dijiste?» «La verdad», respondió Valeria, «que no eres nadie». Camila soltó una risa corta, sin humor. «Tal vez eso nos salve», dijo. Pero esa misma noche, un mensaje quedó claro. Un daña. Golpe seco en la pared exterior. Luego otro. Nada más. Ninguna palabra. Solo la advertencia muda de que sabían dónde estaban. Los niños se despertaron asustados. Diego lloró. Ana gritó. Camila se movió rápido, reuniéndolos, hablando en voz baja, contando una historia inventada sobre animales nocturnos. Funcionó a medias. Cuando por fin todo quedó en silencio, Valeria se desplomó en una silla. «No puedo más», dijo. «Si me quitan la casa, que la quiten, pero que no les hagan daño a mis hijos». Camila se arrodilló frente a ella. «Justamente por ellos no podemos soltar esto», respondió. «Si cedemos ahora, esto se repite. Con otros, con ellos». Valeria cerró los ojos. Las lágrimas le corrían sin resistencia. «Tengo miedo», admitió. «Yo también», dijo Camila. «Pero no estamos solas». No era del todo cierto. Aún no, pero necesitaba decirlo. Antes de dormir, Camila salió otra vez al patio. El cielo estaba cubierto. Pensó en la ciudad, en la facilidad de perderse entre miles. Aquí, cada paso dejaba huella, cada decisión, consecuencia. Sabía que Ernesto no iba a esperar mucho más, que el próximo movimiento no sería silencioso, y entendió que el tiempo de esconderse se estaba acabando.
La verdad ya no podía seguir enterrada, y sacarla a la luz iba a doler. El peligro dejó de rodear la casa y empezó a empujarla desde adentro. Camila lo sintió antes de que ocurriera nada concreto. Fue una sensación física, pesada, como si el aire se hubiera vuelto más denso durante la noche. Despertó, con la boca seca y el pecho apretado, con esa certeza amarga de que el tiempo se había acabado. Afuera, el amanecer no trajo alivio. El cielo estaba gris, bajo, y el silencio del caserío ya no era paz, era expectativa. Valeria también lo notó. Se movía de un lado a otro sin terminar ninguna tarea. Puso agua a hervir y la olvidó. Barrió el piso 2 veces en el mismo lugar. Cada tanto, se asomaba por la ventana como si esperara ver algo aparecer desde el camino. «Hoy pasa algo», dijo finalmente, más como una constatación que como una queja. Camila asintió. No tenía sentido negarlo. Los niños estaban inquietos. Tomás no se separaba de la puerta. Lucía preguntó 2 veces si iban a la escuela, aunque hacía semanas que no iban. Mateo estaba callado, demasiado. Ana lloriqueaba sin motivo claro. Diego volvió a toser con ese sonido hueco que siempre hacía temblar a Valeria. A media mañana, el ruido de un motor cortó el aire. Un camión pasó frente a la casa, lento, exageradamente lento. Camila reconoció el vehículo. No era la primera vez que lo veía, pero nunca había pasado así, como marcando territorio. El conductor no miró hacia la casa. No hizo falta. «Ya empezó», murmuró Valeria, llevándose una mano al pecho. Un rato después, Tomás regresó del pueblo corriendo, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. «Mamá», dijo, sin aliento, «escuché que mañana vienen con un agrimensor, que van a medir el terreno». Valeria se sentó de golpe en la silla, como si le hubieran quitado las fuerzas de las piernas. «Eso es desalojo», susurró. «Siempre hacen eso antes». Camila sintió cómo el miedo se transformaba en urgencia. Ya no era una amenaza futura, era un reloj corriendo. «No podemos esperar», dijo. «Si vienen mañana, ¿hoy tenemos que hacer algo?» Valeria la miró, perdida. «¿Qué cosa? ¿A quién le importa lo que digamos?» Camila respiró hondo. Pensó rápido. Pensó en Esteban, en Rosa, en los silencios cargados del caserío. «A todos», respondió. «O al menos a los que todavía no. Están rotos del todo». La decisión fue arriesgada, casi desesperada. Esa tarde, Camila y Valeria salieron juntas, dejando a Tomás a cargo de los chicos. Fueron casa por casa, no con discursos largos, no con gritos, solo con verdades dichas en voz baja. «La deuda es mentira», decía Camila. «Hay papeles. Mi esposo no murió por accidente», agregaba Valeria. Él sabía algo. Algunas puertas no se abrieron, otras se cerraron rápido. Hubo miradas de miedo, gestos de negación. Pero también hubo grietas. Una mujer mayor se secó las manos en el delantal y las hizo pasar. Un hombre escuchó con la mandíbula apretada y dijo que él también había perdido tierras así. Nadie prometió nada grande. Pero 2 dijeron lo mismo. «Si muestran pruebas, voy». Ese sí era frágil. Pero era algo. Cuando regresaron a la casa, el sol ya empezaba a caer. Camila fue directo al lugar donde estaba enterrada la lata. Cavó con las manos temblorosas. Sacó el metal oxidado y lo sostuvo unos segundos, sintiendo su peso real. No era solo una prueba, era una sentencia. No alcanzó a guardarla. «¡Fuego!», gritó Ana desde adentro. Camila levantó la vista. Una llama pequeña, viva, trepaba por la pared lateral de la casa. No era un incendio grande, no todavía, pero el mensaje era brutal. Habían ido más lejos. Ya no se trataba de amenazas. «¡Los chicos!», gritó Valeria. Todo se volvió caos. Camila dejó caer la lata dentro de su ropa y corrió. Tomás salió primero, cargando a Diego envuelto en una frazada. Lucía lloraba, desconsolada. Mateo corría con un balde de agua que parecía ridículo frente al fuego. Ana gritaba. Vecinos empezaron a aparecer, atraídos por el humo. Algunos trajeron baldes, otros se quedaron mirando, paralizados. El fuego fue controlado rápido, como si quien lo había iniciado no quisiera destruirlo todo, solo asustar. Pero el miedo no entiende de intenciones. «Fue Ernesto», dijo alguien por primera vez en voz alta. Ese murmullo fue distinto. No era chisme, era acusación. Camila sintió que ese era el único momento posible. Si no hablaban ahora, no lo harían nunca. Subió a una silla, con el corazón desbocado y las manos temblándole. «No fue un accidente», gritó. «Ni la deuda es real. Tenemos pruebas». El silencio cayó como una manta pesada. Valeria dio un paso al frente. Tenía la cara manchada de humo, el pelo revuelto,
los ojos rojos, pero la voz le salió firme, más firme de lo que ella misma recordaba haber tenido. Mi esposo no se cayó, dijo. Lo amenazaron, y después me quisieron quitar la casa con mentiras. Camila sacó los papeles, los levantó. No todos entendían números ni escrituras, pero ver algo guardado, algo protegido durante tanto tiempo, rompió algo en el ambiente. El miedo empezó a mezclarse con rabia. Yo sabía, murmuró un hombre. A mí me hicieron lo mismo, dijo otro. Alguien fue a buscar al delegado del distrito. Otro dijo que iba a llamar a la policía. Nadie se movió rápido, pero nadie se movió contra ellas tampoco. Desde la curva del camino, Ernesto observaba. Camila lo vio. Estaba quieto, con los brazos cruzados. No se acercó, no gritó. Se dio media vuelta y se fue, sabiendo que algo se había roto. Esa noche, la casa quedó a oscuras. Una pared negra por el humo, el olor a quemado pegado a la ropa. Los niños dormían juntos, agotados, aferrados unos a otros. Valeria se sentó en el suelo, sin fuerzas. «Quisieron quemarnos vivos», susurró. Camila se sentó a su lado. «Y no pudieron», respondió. «Eso también es una señal». El miedo seguía ahí. La amenaza no había terminado, pero algo había cambiado para siempre. El caserío había visto, había escuchado, y cuando la verdad deja de estar enterrada, ya no se la puede apagar tan fácil. Esa noche, Camila entendió que el ataque no había sido solo contra la casa, había sido contra su decisión de quedarse, y al resistir, sin huir, había cruzado un punto sin retorno. Ernesto había perdido el control, y cuando un hombre así lo pierde, el final, para bien o para mal, se acerca rápido. Después del fuego, nada volvió a sentirse normal. El caserío amaneció distinto, como si una capa invisible se hubiera levantado y dejara al descubierto algo que siempre estuvo ahí. Las miradas ya no se bajaban tan rápido. El silencio seguía existiendo, pero era otro, menos sumiso, más expectante. Camila casi no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la llama subiendo por la pared, escuchaba el grito de Ana, sentía el peso de la lata contra su pecho. Se levantó antes del amanecer y salió al patio. El olor a quemado seguía flotando en el aire, mezclado con la humedad de la madrugada. Valeria estaba sentada en la puerta, envuelta en un chal. No había dormido tampoco. «Hoy vienen», dijo sin rodeos. Camila asintió. No preguntó quiénes. Lo sabían. Los niños despertaron uno por uno, confundidos. Diego se aferró al cuello de su madre. Lucía miraba la pared ennegrecida como si fuera una herida abierta. Tomás trataba de parecer fuerte, pero tenía los ojos rojos. «No salgan», les dijo. «Valeria, pase lo que pase, quédense juntos». Camila preparó mate sin ganas. Tenía la cabeza clara, pero el cuerpo tenso. Sabía que ese día iba a decidirlo todo, o al menos marcaría un antes y un después. Antes del mediodía, empezaron a llegar. Primero el delegado del distrito, con su cuaderno bajo el brazo y la cara de quien preferiría estar en cualquier otro lado. Después, un patrullero viejo, levantando polvo. Detrás, vecinos, algunos por curiosidad, otros por convicción. Esteban llegó, apoyado en su bastón. Rosa se quedó a unos metros, observando todo. Y finalmente, Ernesto. Bajó de su camioneta con calma, como si nada hubiera pasado. Traía papeles en la mano y una sonrisa tensa, ensayada. «Esto es un circo», dijo en voz alta. «Una exageración». Camila sintió el impulso de responder, pero se contuvo. No era el momento de pelear con palabras sueltas. Sacó la lata y la apoyó sobre la mesa que habían sacado al patio. El sonido metálico resonó más fuerte de lo esperado. «Aquí está», dijo. «Lo que usted no quiso que se viera». El delegado frunció el ceño. «¿Qué es eso?». Valeria dio un paso al frente. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho, pero no retrocedió. «Son los papeles de mi esposo», dijo. «Los escondió porque tenía miedo». «Con razón». Ernesto dio un paso adelante. «Eso no prueba nada», dijo. «Cualquiera puede escribir cualquier cosa». Camila abrió la lata. Sacó primero el recibo, luego la libreta, las cartas. Las fue acomodando despacio, una por una, como si cada gesto ayudara a ordenar también su propio miedo. «Esto no es cualquier cosa», respondió. «Son fechas, números, firmas. Coinciden con los registros de la finca y con los pagos que nunca descontaron». El delegado tomó los papeles con torpeza. Los miró sin entender del todo, pero entendiendo lo suficiente como para saber que no era una mentira simple. Esto hay que revisarlo», murmuró. «Claro que sí», intervino Ernesto. «Pero no aquí.
no con gente armando escándalo. El escándalo empezó cuando intentaron quemar mi casa, dijo Valeria, alzando la voz por primera vez. Con mis hijos adentro. Un murmullo recorrió al grupo. Alguien asintió. Otro apretó los puños. Yo vi el fuego, dijo un vecino. Y vi quién pasó antes. Ernesto giró la cabeza furioso. Cállate, espetó. ¿No sabes lo que dices? Sí sé, respondió el hombre. Y ya no me importa. Ese fue el quiebre. No el más grande, pero sí el más visible. El miedo empezó a perder terreno frente a la indignación. El señor delegado aclaró la garganta. Voy a elevar esto, dijo. La deuda queda suspendida hasta que se investigue. Y el desalojo también. Valeria sintió que las piernas le temblaban. No era justicia todavía, pero era tiempo. Y a veces, el tiempo es lo único que salva. Ernesto dio un paso atrás. Su sonrisa había desaparecido. Esto no termina acá, dijo mirando a Camila. Te vas a arrepentir. Camila sostuvo la mirada. Por dentro, el miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. Ya me arrepentí de huir una vez, respondió. No lo haré de nuevo. Ernesto se subió a la camioneta y se fue, levantando polvo y rabia. Nadie lo siguió. Nadie lo defendió. Cuando el ruido del motor se perdió, el silencio volvió. Pero esta vez, no fue opresivo. Fue pesado de emoción. Valeria se dejó caer en una silla. Las manos le temblaban sin control. ¿Terminó?, preguntó casi como una niña. Camila negó con la cabeza suavemente. No, dijo. Pero ya empezó a terminar. Los vecinos se fueron yendo de a poco. Algunos se acercaron. A Valeria. Un gesto, una palabra corta, una promesa tímida. No eran milagros, pero eran reales. Al caer la tarde, la casa volvió a quedar en calma. Los niños salieron por fin al patio. Diego rió por primera vez en días. Lucía tomó el cuaderno y leyó en voz alta una frase entera, sin trabarse. Valeria la escuchó con los ojos llenos de lágrimas. Camila se apartó un poco. Miró el cielo, que empezaba a despejarse. Pensó en la ciudad, en la Camila que había llegado con una mochila y el corazón apagado. Pensó en todo lo que había pasado desde entonces. No sabía qué iba a ocurrir después. Sabía que la justicia era lenta, que Ernesto no se rendiría fácil, pero también sabía algo nuevo y firme. Ya no estaba sola. Y Valeria tampoco. Ese día no hubo victoria completa, pero hubo algo igual de importante. Por primera vez, el miedo había cambiado de bando. La justicia no llegó como un relámpago. No hubo sirenas inmediatas ni arrestos espectaculares. Llegó como llegan casi todas las cosas, importantes para la gente pobre, despacio, con tropiezos, poniendo a prueba la paciencia y la fe de quienes ya habían esperado demasiado. Los días siguientes fueron extraños. El caserío parecía suspendido en una calma frágil. Nadie hablaba de Ernesto en voz alta, pero su nombre flotaba en cada conversación inconclusa. La finca seguía allí, imponente, pero algo en su autoridad se había resquebrajado. Ya no era intocable. Valeria vivía con el corazón encogido. Cada mañana se despertaba esperando malas noticias. Cada tarde agradecía, en silencio, haber llegado entera hasta ese momento. Los niños volvían de a poco a sus rutinas, aunque ninguna era igual a la de antes. Tomás ya no jugaba a ser grande. Ahora era grande, pero con menos peso encima. Lucía leía todos los días, como si las palabras fueran un amuleto. Mateo volvió a correr por el patio. Ana dejó de despertarse llorando. Diego, poco a poco, recuperó la fuerza y la risa. Camila se quedó, no porque alguien se lo pidiera. Se quedó porque ya no sabía irse. Ayudó a Valeria a ordenar los papeles, a preparar lo que el delegado había pedido, a repetir la historia una y otra vez sin cambiar detalles, aunque doliera. Cada repetición era una herida abierta, pero también una afirmación. Esto pasó, y no vamos a fingir que no. Un mes después llegó la notificación oficial. La deuda quedaba anulada hasta nuevo aviso. La investigación sobre la finca se ampliaba. Ernesto Salazar debía presentarse a declarar por fraude y por amenazas. No era el final, pero era justicia en movimiento. Valeria leyó el papel con manos temblorosas. Lo leyó 2 veces, luego una tercera, en voz alta, como si necesitara escucharlo para creerlo. ¿Es verdad?, preguntó. ¿De verdad se terminó? Camila la miró con honestidad. No se terminó todo, respondió. Pero ya no pueden sacarte esta casa, y ya no pueden decir que fue tu culpa. Valeria se sentó. Lloró, no como antes, no desde el miedo. Lloró como quien suelta algo que cargó demasiado tiempo. Vecinos empezaron a acercarse más. No todos, nunca todos, pero los suficientes. Alguien llevó madera para arreglar la pared quemada.
Otro ayudó a reforzar el techo. Una mujer apareció con ropa usada para los chicos. Gestos simples, tardíos, pero sinceros. Una tarde, Rosa se sentó con Valeria en la puerta. «Te debimos esto hace tiempo», dijo. «Perdón por el silencio». Valeria no respondió enseguida. Miró a sus hijos jugando. «El silencio casi nos mata», dijo al fin. «Pero ahora ya no. Ernesto no». Volvió al caserío. Se decía que había perdido apoyos, que la finca estaba siendo revisada, que otros nombres habían empezado a salir. La gente hablaba menos de él y más de lo que había permitido durante años. Y ese cambio, aunque incómodo, era profundo. Camila pensó muchas veces en irse, en retomar el camino, en buscar otra ciudad, otro anonimato. Pero cada vez que hacía la mochila, algo la detenía. No era culpa, era pertenencia. Sin darse cuenta, había echado raíces en una tierra que no era suya. Una noche, sentada bajo el cielo abierto, Valeria habló. «Yo creí que Dios se había olvidado de mí», dijo. «Pero ahora pienso que solo estaba tardando». Camila no respondió de inmediato. Miró las estrellas, tan claras allí, tan distintas de las luces falsas de la ciudad. «Tal vez», dijo. «O tal vez responde de formas raras, poniendo a alguien roto al lado de otro». Valeria sonrió. Nos pusimos de pie juntas. Camila sintió que esas palabras cerraban algo adentro suyo. Entendió que su huida no había sido solo cobardía. Había sido dolor, y que quedarse no era heroísmo, sino sanación compartida. Con el tiempo, Camila empezó a ayudar a otras mujeres del caserío, a leer papeles, a escribir reclamos, a no bajar la cabeza tan rápido. No salvó a nadie, solo acompañó, y eso fue suficiente. Un año después, la casa ya no parecía vencida. Seguía siendo humilde, pero firme, llena de risas, de discusiones pequeñas, de vida real. Valeria trabajaba la tierra con más tranquilidad. Los niños crecían con la certeza de que su historia no era vergüenza, sino fuerza. Camila ya no era invisible, y no lo necesitaba. Porque a veces cuando todo se pierde, lo que queda es lo más importante. Una familia elegida, una verdad dicha en voz alta, y la certeza de que el dolor no tiene la última palabra. La historia terminó aquí. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, comparte tu comentario y suscríbete al canal. Tu apoyo hace que más historias como esta sigan llegando.